Bienvenidos, les decía, a la segunda sesión. El día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la vez pasada de CO2 como refrigerante en sistemas de refrigeración, eh, sobre todo industriales y comerciales, ¿sí? En la sesión pasada vimos por qué CO2, vimos por qué estamos enfocando tantos recursos en utilizar CO2 como refrigerante en diferentes tipos de sistemas. Vimos también cómo daña la capa de ozono los refrigerantes que estamos usando actualmente y cómo pudiéramos tener una solución bastante creativa, bastante ecológica y de bajo impacto en cuestión de huella de carbono. El tema siguiente, que son los sistemas subcríticos, es prácticamente los primeros sistemas que empezamos a tener con CO2 debido al control de la alta presión. Entonces, para evitar tener una presión demasiado elevada, pues empezó a diseñar sistemas donde pudiéramos condensar realmente el CO2 con diferentes formas, ¿no? Entonces, el temario de hoy es tipos de sistemas subcríticos. Vamos a ver la definición de cada uno de ellos. Vamos a ver algunos tipos de variantes y los criterios que se tienen para seleccionar uno u otro. Ok, bueno, comenzando con tipos de sistemas, vamos a ver aquí que, por ejemplo, ahorita cuando hablamos de CO2, todos piensan en la alta presión, todos piensan que los componentes tienen que ser forzosamente diseñados a 140 bares, que la presión de trabajo máxima va a ser de 120 bares. De hecho, los gas coolers, la mayoría de los fabricantes los diseña a 120 bares como presión máxima de trabajo, que pueden soportar más. Probablemente sí, pero el diseño, en el punto óptimo de diseño o máximo de diseño es de 120 bares. Normalmente estamos trabajando con 14 bares en succión de baja y 28 bares en succión de media. Sí, esto es lo más normal, lo más estándar en cualquier tipo de supermercado, ¿sí? Normalmente tenemos ahí dos grupos de succión, donde vamos a estar, por ejemplo, de un lado con congelados, 14 bares, se acercan bastante a lo que son menos 28, menos 30 grados centígrados. Y los 28 bares, estamos hablando alrededor de menos 8, menos 7 grados centígrados para refrigeración en media temperatura, como por ejemplo lácteos, bebidas, etcétera, ¿no? Como ya vimos en la vez pasada, en la sesión pasada, el punto crítico son 31 grados centígrados. Es decir, eso es temperatura del CO2. No debemos digamos, confundirlo con la temperatura ambiente. Ese es un dato completamente diferente. La temperatura crítica del CO2 es 31 grados centígrados. Es decir, por encima de ese valor vamos a tener una sustancia transcrítica, como lo vimos en la sesión anterior, que es cuando la densidad del vapor y el líquido es exactamente igual. Y por debajo de ese valor vamos a tener una sustancia que se comporta igual que los otros refrigerantes que estamos acostumbrados a usar. El punto triple, menos 56.6 grados centígrados o 5.2 bares, es nuestra limitante, es decir, yo no puedo tener criogenia con CO2. Si ustedes están pensando en un laboratorio, en algo que necesite estar, por ejemplo, menos 70, menos 60 grados centígrados, el CO2 no es la solución para eso, ya que a menos 56.6 grados centígrados voy a tener, en ese punto voy a tener punto triple, voy a tener líquido, sólido y gaseoso. Los tres estados de la materia los voy a tener exactamente esa presión y esa temperatura. Cuando yo voy bajando esa presión o esa temperatura, voy a tener solamente vapor y sólido, ¿sí? Ya no voy a tener líquido. Entonces, ahí se sublima el CO2 y ya no se puede utilizar como refrigerante. También vimos que un bar es exactamente igual o muy aproximado a 1 grado centígrado, es decir, cada grado centígrado que yo cambie en las condiciones de desempeño del sistema de CO2, voy a estar hablando de un bar arriba o un bar abajo de acuerdo a la temperatura que estamos manejando. Entonces, esto nos da como resultado, pues, necesitamos tener materiales pues de mejor calidad, ¿no? Estamos hablando de tuberías de cobre tipo K, 65, 90, 120 o tubería de acero inoxidable. El proceso de inicio, de arranque es un poquito más
complejo, ¿no? Pero a final de cuentas son sistemas que ya están corriendo ahorita en muchas partes del planeta. Entonces, los sistemas subcríticos, básicamente comenzamos con el CO2 con sistemas subcríticos. Los primeros sistemas fueron así. Hay muchísimos sistemas de CO2 subcríticos instalados alrededor del mundo. Normalmente estamos usando hidrofluorocarbonos del lado de alta. Algunos sitios se utiliza amoníaco. Al final de cuentas eso pues es independiente, ¿no? Eso va a ser una decisión del cliente final y de la cantidad de refrigerante que estemos utilizando. Les comenté la vez anterior que ya ha habido o tenemos todavía proyectos también de reducción de amoníaco en algunas instalaciones que ya las alcanzó la urbe o la mancha urbana. Ahí, por ejemplo, estamos reemplazando los sistemas de baja temperatura con CO2 y ese CO2 se condensa con un evaporador o con un intercambiador de placas que está alimentado con amoníaco, ¿sí? Entonces, eso ya existe, va a seguir y por lo pronto, pues es una de las alternativas que tenemos para refrigerar con CO2. Ok, entonces la definición de un sistema subcrítico es cuando estamos trabajando el CO2 por debajo del punto crítico. Esa es la definición. Entonces, para poder lograr esto, en la mayoría de los lugares donde lo vamos a instalar, vamos a necesitar un intercambiador de calor donde va a hacer la función de condensador de CO2 y evaporador de un refrigerante secundario. ¿Sí? Se va a utilizar un refrigerante secundario para el lado de alta temperatura o alta presión, que ese sí va a estar en contacto con un condensador como tal, que va a estar enfriado por aire, por agua o dependiendo del tipo de sistema, incluso por alguna otra sustancia. ¿Cuántas variantes tenemos? Pues bueno, tenemos cascada con 2 refrigerantes, CO2 bombeado con evaporador inundado, tenemos expansión directa en baja y CO2 con temperatura media bombeado. Hay varias cosas aquí que vamos a estar viendo a lo largo de esta plática. Digamos, no es tanto tiempo, no vamos a invertirle mucho tiempo a esta plática debido a que los sistemas pueden ser mucho más complejos que un sistema transcrítico. Entonces, lo que vamos a ver aquí es las diferencias específicas de cada una de esas variaciones. ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a mantener el refrigerante CO2 por debajo del punto crítico. ¿Ok? El punto crítico, ya vimos la vez pasada, que lo tenemos a 31.1 grados centígrados o 73.6 bares. ¿Ok? Eso significa que en este punto yo puedo tener líquido, sólido y supercrítico al mismo tiempo. Aquí comenzamos con lo que es la sustancia supercrítica o transcrítica. Entonces, el objetivo de un sistema de CO2 en cascada o subcrítico es mantener el CO2 dentro de esta línea. ¿Sí? Esta línea, pues básicamente esto es un diagrama de fases. Esta línea lo que vamos a hacer es convertirla a lo que normalmente conocemos como diagrama de Molière. Y aquí, por ejemplo, al convertir ese diagrama de fases en el diagrama de Molière, vamos a ver este tipo de comportamiento. Aquí, por ejemplo, tengo el vapor o vapor recalentado, en lo que ustedes pueden observar con color azul celeste. En el lado amarillo tenemos líquido o líquido subenfriado. Y por encima de ello tenemos la sustancia supercrítica o transcrítica. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, vamos a observar también que de este lado tenemos lo que es sólido. Tenemos en la parte azul, es la parte sólida. En la parte gris dice sólido y líquido, es una mezcla de sólido y líquido. Dentro de la campana del diagrama de Molière, ahí podemos observar que hay una mezcla de líquido y vapor, igual que cualquier otro tipo de refrigerante. Sí, ahí tenemos el área de mezcla, que es donde se evapora y se condensa el refrigerante. Por debajo de la esquina inferior de la línea amarilla, del área amarilla, perdón, ahí vamos a encontrar lo que son el punto triple, que son menos 56.6 grados centígrados. Por eso les decía, si quieren hacer algo de criogenia con CO2, eso no es posible. Vamos a necesitar otro tipo de sistema. Todo lo que esté por encima del punto triple es algo que se puede utilizar,
en cuestión de un sistema de refrigeración, digamos, tradicional, en cuestión de decir que tiene evaporación, compresión, condensación y expansión. Del otro lado, hacia arriba, tenemos ahí el punto crítico. Entonces, eso se le llamaba de otras formas, otros refrigerantes. Ahí, por ejemplo, del punto crítico hacia la izquierda, siguiendo la línea, esa es, de la misma manera que cualquier otro refrigerante, esta línea es la línea de líquido saturado, ¿sí? Y del otro lado, es decir, del punto supercrítico hacia la derecha, esta es la línea de vapor saturado también. Cuando salimos de esta línea y entramos a lo que es el área azul, es cuando tenemos el recalentamiento. Y cuando salimos de esta otra línea, donde tenemos el 100% líquido, y entramos al área amarilla, es cuando tenemos lo que es el subenfriamiento. ¿Ok? Esto es exactamente igual. Bueno, en este caso, exactamente igual que cualquier otro tipo de refrigerante. Y este va a ser nuestro diagrama de Molière, ahora sí, ya con una configuración de un sistema subcrítico. Vamos a tener evaporación, compresión, condensación y expansión. El punto va a ser jamás subir por encima de los 31 grados centígrados o de los 76 bares, ¿sí? Ese va a ser el objetivo de ese sistema de refrigeración. Entonces, eso lo vamos a lograr mediante un fluido secundario. ¿Ok? Miren, por ejemplo aquí, esto es lo que les decía la vez pasada. Las líneas de temperatura, ustedes la pueden observar en la parte inferior derecha del diagrama. Aquí, por ejemplo, estamos en menos 40, menos 30, menos 20, 0, 10, 20, etcétera, ¿no? Entonces, todas las líneas de temperatura hacen contacto con lo que es la línea saturada de vapor y a partir de ahí comienza su evaporación o condensación dependiendo de hacia dónde vayamos en el diagrama. Pero cuando estamos dentro del diagrama, es decir, dentro de la campana, la temperatura y la presión van a permanecer o van a comportarse de la misma manera. Es una línea horizontal. Esto sucede porque estamos haciendo el cambio de fases. Aquí, por ejemplo, estamos completamente 100% vapor y al momento que estemos moviendo este punto hacia la izquierda, vamos a llegar hasta el 100% de líquido. Esto igual se conoce como punto de rocío y punto de burbuja o dew point y bubble point, como normalmente lo hemos estado hablando con otro tipo de refrigerantes. ¿Ok? Tenemos aquí digamos, un recalentamiento, tenemos aquí, por ejemplo, una succión de menos 30 y tenemos un recalentamiento bastante alto de 20 grados. Ahí entra el compresor, se comprime hasta una presión aproximada de 45 bares, con una temperatura de descarga de alrededor de 90 grados centígrados. Vamos hacia el intercambiador de placas, se reduce la temperatura, comienza la condensación y ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver que ese sistema evapora a menos 30 y condensa a 10 grados centígrados positivos, bastante lejos de los 31 que estamos hablando del que es el punto, digamos, transcrítico. Tenemos aquí la condensación completa y alrededor de unos cuantos grados, unos 2 o 3 grados centígrados que tenemos ahí de subenfriamiento para volver a hacer el ciclo de la expansión, la evaporación, compresión y condensación. ¿Ok? Esto es básicamente el diagrama simplificado de lo que es el CO2. Cuando pasamos de este punto, ustedes pueden ver que ya no hay una relación entre presión y temperatura. Si, por ejemplo, ya estamos hablando aquí de, por ejemplo, 40 grados centígrados. La línea de temperatura de 40 grados centígrados, si ustedes se fijan, ya jamás toca la campana. Sí, entonces de aquí ya podemos estar seguros de que no hay una relación entre presión y temperatura, porque la línea de temperatura ya no se comporta de manera horizontal igual que la presión. ¿Ok? Eso es un punto fundamental para entender lo que son sistemas transcríticos, que va a ser la sesión del día de mañana. Eso sería un ejemplo de sistemas subcríticos. Aquí, por ejemplo, podemos observar un rack de compresores, tenemos 3 compresores ahí, y un intercambiador de calor que funciona como condensador para esos compresores. Del lado de alta tenemos cualquier tipo de refrigerante HFC o puede ser incluso amoníaco. Tenemos aquí un compresor,
un condensador, un elemento de expansión y el evaporador, que en este caso va a ser también el condensador de lo que es el CO2. ¿Sí? Aquí estamos evaporando el HFC y acá estamos condensando el CO2. Del lado de CO2 tenemos aquí esto que es el condensador. Tenemos aquí el líquido que va a ir directamente a un elemento de expansión, después va a otro tanque recibidor de líquido y aquí se va a distribuir a los diferentes evaporadores dependiendo de las temperaturas que estemos manejando. Aquí, por ejemplo, esto es una bomba. Aquí estaríamos inundando este evaporador, alguna parte se va a evaporar, alguna no, y lo que no se evapora regresa al tanque recibidor. Aquí, por ejemplo, lo que sí se evaporó va a ir directamente al compresor, se comprime, se manda al condensador de nuevo y volvemos a hacer el ciclo otra vez. Sí, esto es un sistema subcrítico de lo más tradicional, de lo que ya se ha manejado en muchas otras instalaciones. Esto tiene, pues obviamente, variantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, sin compresor en el lado de CO2, el CO2 puro, digamos, se le conoce como brine, no es salmuera, es solamente CO2 líquido, se enfría por otro refrigerante. El CO2 líquido se bombea como un fluido secundario, como si fuera glicol, como si fuera, digamos, salmuera, ¿no? Pero al final de cuentas es CO2. Aquí no tenemos compresor. ¿Ok? Si se fijan ahí, no hay ninguna especie de compresor. El vapor sube hacia el condensador por pura diferencia de densidades. Entonces pasa a través del condensador, se vuelve líquido otra vez y regresa al tanque recibidor, básicamente a la misma presión. ¿Ok? Entonces eso es uno de los sistemas más simples. Pero también es algo complicado estarlo controlando. El CO2 regresa como líquido y mezcla de gas al recipiente de líquido. En el tanque tenemos la función de almacenamiento del CO2 y también ahí tenemos un separador de líquido. Las ventajas de este diseño es que es un diseño relativamente simple, es relativamente confiable también. No necesitamos aceite. ¿Por qué? Porque la bomba pues, no necesita aceite ya que tiene su sistema de lubricación separado o aparte de lo que es el sistema de refrigeración. Y necesitamos menos cantidad de CO2 para ese tipo de sistema, cuando tenemos solamente una temperatura a la que tenemos que abatir. ¿Sí? Las desventajas es que el intercambiador de calor tenemos una pérdida de diferencia de temperaturas. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Y tenemos una carga relativamente alta también de CO2 en el tanque porque pues, necesitamos estarlo bombeando. Aquí, por ejemplo, se puede estar manejando como se maneja en sistemas inundados. Por ejemplo, podemos tener 2-1, 3-1, en cuestión de cuánto líquido le mando el evaporador y cuánto realmente puede evaporarse en ese intercambiador de calor. Esta es la diferencia de temperaturas. Aquí, por ejemplo, yo tengo un sistema bastante eficiente, controlado con helada de alta con amoníaco. Tengo aquí una condensación de 30 grados centígrados, 86 grados Fahrenheit. Tengo la expansión y tengo una evaporación de menos 4 Fahrenheit o menos 20 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, yo tengo una condensación de menos 15 grados centígrados. Esa diferencia de temperaturas pues, es debido al intercambiador de calor. ¿Sí? Normalmente estamos hablando de 5 grados centígrados en un intercambiador de placas, un intercambiador que sea realmente eficiente, ¿no? Que estemos utilizando toda su área de transferencia de calor. Entonces aquí estamos condensando el CO2 a menos 15 grados. Ese líquido pasa a lo que es el recibidor después del elemento de expansión y aquí tenemos en el recibidor los menos 40 grados centígrados. Aquí tenemos un compresor que me está haciendo ese ciclo. ¿Sí? Este ciclo de compresión compresión, condensación y expansión. Tenemos aquí el recibidor de líquido. Ya después de la expansión, aquí tenemos una pequeña cantidad de líquido que vamos a estar mandando hacia el evaporador. Regresa al tanque y del tanque solamente el gas va a estar pasando a través del compresor. ¿Sí? La diferencia aquí, pues bueno, obviamente la vamos a ver debido a pues que el calor tiene que fluir desde el cuerpo más caliente al de menor temperatura. Para poder nosotros absorber calor de algo que está a menos 15, pues tenemos que tener una temperatura inferior a esa, por lo menos 5 grados centígrados, que es lo que se recomienda en intercambiadores de calor de ese tipo.
Aquí, por ejemplo, estamos evaporando a menos 40 grados centígrados y estamos condensando a menos 15 grados centígrados. Si se fijan, estamos bastante lejos del punto crítico, ¿sí? Ahora, hacer este arreglo no es relativamente sencillo. Aquí tenemos que tener una sincronización bastante perfecta en cuestión de cuánto refrigerante estoy evaporando del lado de alta para saber cuánta capacidad realmente tengo de absorción de calor del CO2. Si esto no hace un match, las presiones no se van a permanecer estables, voy a tener presiones que van a estar subiendo y bajando constantemente y voy a tener un problema ahí de la cantidad de líquido que voy a estar recibiendo yo en el tanque. Entonces es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Hay otro tipo de solución. Aquí, por ejemplo, tengo una solución en cascada. Por ejemplo, ya cuando tenemos dos tipos o dos diferentes temperaturas de evaporación, dos temperaturas que el cliente necesita para sus productos. Tenemos circulación por bomba y también tenemos expansión directa a diferentes niveles de temperatura. Por lo menos un compresor, sobre todo cuando tenemos expansión, el refrigerante se va a enfriar mediante otro refrigerante, esto sigue siendo una cascada y el CO2 puede bombearse como si fuera un fluido secundario. Es decir, aquí por ejemplo ustedes pueden ver que tengo dos temperaturas. Aquí por ejemplo tengo el sistema primario que puede ser con amoníaco 404, 134, etcétera. Se hace la condensación y aquí el líquido, por ejemplo, lo bombeo a un evaporador. Este refrigerante pasa en forma de vapor y líquida de regreso al tanque recibidor, pero del otro lado yo tengo el mismo líquido que voy a mandarlo a una válvula de expansión. Esta válvula de expansión me va a generar una caída de presión, obviamente voy a tener una temperatura inferior en este evaporador. Aquí, al tener una válvula de expansión, yo voy a tener un recalentamiento a la salida de este evaporador y este recalentamiento o este gas recalentado va a entrar a este compresor, comprimiéndolo a la misma presión que yo tengo en el tanque recibidor. ¿Sí? Esto es una alternativa, es algo bastante útil, ya que cuando se tienen diferentes temperaturas, pues se necesita diferentes tipos de control. Entonces, ¿por qué utilizar sistemas en cascada? Esa es una de las preguntas principales. ¿Por qué vamos a utilizar sistemas en cascada con CO2? Pues bueno, hay varias ventajas. Las presiones son mucho más bajas. Ya no estamos hablando de 100, 120 bares, estamos hablando de 40 a 52 bares de presión de diseño normalmente. Esa es la presión de la condensación del CO2. Los componentes pueden ser un poquito más estándar, ya que las presiones que estamos manejando se van a parecer mucho a lo de R410. ¿Sí? Estamos hablando ahí, por ejemplo, de temperaturas de evaporación o presiones de evaporación de alrededor de 28 bares, de 14 bares en baja. Eso nos va a ayudar bastante a que, los componentes sean un poquito más estándar. Tienen que estar aprobados para CO2 también. Hay un tema que hablamos en la sesión pasada de la compatibilidad del CO2 con otro tipo de polímeros. Entonces, si el componente que van a utilizar no está aprobado para CO2, pues no es recomendable que se use en un sistema de CO2. ¿Sí? Es muy, muy importante que los componentes que vamos a utilizar todos estén aprobados para el uso de refrigerante CO2 o 744. Más cercano a refrigeración convencional comparado con sistemas transcríticos, en cuestión de decir que tenemos evaporación, compresión, condensación y expansión. Es un bajo consumo de energía en climas cálidos, eso sí es algo importante. Aquí tendríamos que comparar cuánto estaríamos ahorrando en comparación con un sistema transcrítico y si realmente hay algún tipo de ahorro. Aquí, por ejemplo, hay varios sistemas que ya están instalados que son muy eficientes, que están utilizando, por ejemplo, amoníaco o R134 en el lado de alta para alimentar CO2 que está evaporándose a menos 40 grados centígrados, a menos 30 grados centígrados, y pues esto es bastante eficiente en la mayoría de los sistemas. Reduce la carga de refrigerante del lado de alta, obviamente vamos a tener menos refrigerante en cuestión del lado de alta, esto es, bueno, eso es lo que les decía hace rato, al reducir la carga de refrigerante, pues esto lo podemos aprovechar para sistemas de reducción de amoníaco, por ejemplo.
¿sí? Cuando ustedes digan, oye, pues mi sistema de gobernación o Secretaría del Trabajo llegó y me pidió que redujera en 10%, 20% la cantidad de amoníaco que tengo en mi planta, pues bueno, una opción natural sería el CO2 en sistemas de baja en una cascada con amoníaco. ¿Por qué no usar cascadas? Pues bueno, los sistemas son más complejos, no tiene capacidad para estar en periodos de inactividad por prolongados tiempos, ya que, digamos, aquí el CO2, si se queda atrapado en forma líquida, pues va a incrementar su presión, como ya lo vimos en la sesión anterior. Si tenemos mucha cantidad de CO2 en un tanque recibidor, el cual no tiene alguna especie de seguridad en cuestión de decir que si se va la energía eléctrica y el sistema se queda así, pues ese CO2 se va a escapar hacia el ambiente. Comúnmente se utilizan bombas con CO2 o con salmuera o con glicol o con propilenglicol o alguna otra sustancia. Dentro de lo que Danfoss está soportando hay varios sistemas. Aquí, por ejemplo, estamos promoviendo el uso de sistemas en cascada de los diferentes tipos. Por ejemplo, tengo yo aquí el sistema número 1. El sistema número 1 tiene 134A en evaporadores de media temperatura en expansión directa, con CO2 en baja temperatura, con expansión directa, y obviamente el 134 puede ser reemplazado por cualquier otro refrigerante. ¿Sí? Esto es expansión directa en ambos lados, en media y en baja, pero la expansión de media se hace solamente con el refrigerante primario. Solamente la expansión en baja lo haríamos con el CO2, y esto es lo que les digo, o sea, si esto es amoníaco, estamos haciendo una reducción importante en cuestión de la carga que tenemos ahí de amoníaco, sustituyéndola por CO2 solamente en el lado de baja. Acuérdense, el amoníaco sigue siendo un refrigerante que me mueve más calor por cada kilogramo de refrigerante, es el que tiene mayor diferencia en entalpías por cuestión de kilogramo o de libra de refrigerante. ¿Sí? Entonces, eliminarlo por completo puede ser no tan benéfico, pero también hay maneras de hacer que el CO2 sea más eficiente incluso en algunos tipos de sistemas. ¿Ok? El sistema 2 que puede estar soportando Danfoss es CO2 bombeado con evaporadores inundados en media temperatura y expansión directa en evaporadores de baja. El sistema también puede ser primario, puede ser cualquier refrigerante, puede ser 134, amoníaco, 404 o el que ustedes gusten. Pero aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que ya solamente el refrigerante principal lo estamos usando solo para condensar el CO2 y el CO2 se está evaporando en todos los evaporadores. Y el último sistema que soporta Danfoss es el híbrido con salmuera en media temperatura o glicol o propilenglicol y CO2 en expansión directa en los evaporadores de baja. Cualquier refrigerante puede ser el primario en el lado de alta, igual que los otros sistemas. Ok, entonces vamos a hablar un poquito más de cada uno de los sistemas que podemos estar instalando, ¿no? En el primero, que es cascada con CO2 en expansión directa, es muy similar a los sistemas estándar de HFCs, solamente estamos cambiando lo de baja por CO2, ¿sí? El sistema primario puede usar cualquier refrigerante para lo que es MT y la cascada. Se utiliza mucho en sistemas industriales y en supermercados también. Esto es muy común en países nórdicos, no es tan común en Europa Central, hay muchos sistemas subcríticos en Sudamérica, sobre todo en Brasil, hay un montón de supermercados con sistemas subcríticos en cascada, y esto se maneja de esta manera. Eso sería el layout, ¿sí? Eso sería la forma en cómo estaríamos, digamos, instalando el sistema de refrigeración en tipo cascada. Aquí, por ejemplo, déjenme les muestro con mi Spotlight. Aquí tendríamos, por ejemplo, el condensador normal, compresores de 134, puede ser amoníaco, puede ser 404, etcétera. Tenemos aquí un acumulador, perdón, un recibidor de líquido. Aquí tenemos la expansión, que es una válvula de pasos. No, aquí normalmente no vamos a usar una válvula de pulsos, tendría que ser una ETS, una CCM, una ICM si es amoníaco, con una válvula solenoide. Sí, aquí hacemos la condensación del CO2, el refrigerante regresa al lado de succión a volver a comprimirse.
De aquí, este líquido también lo vamos a usar para alimentar los evaporadores de media temperatura. Aquí sí podemos utilizar AKVs de pulsos. Aquí tenemos la expansión, la evaporación y regresamos con gas recalentado hacia los compresores. Ok, este sería el lado de alta temperatura, o el lado del refrigerante de alta, evaporando en media temperatura. Y del lado de baja solamente tendríamos aquí un evaporador, que es de este refrigerante, que estaría condensando el CO2. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo la descarga de los compresores de CO2, entra al intercambiador de calor, se condensa, vamos a un recibidor de líquido y el líquido se va a ir directamente a una válvula de expansión, se reduce la presión y la temperatura, se hace el cambio de fase de líquido a vapor y tenemos vapor recalentado de regreso a los compresores de baja. ¿Ok? Eso es el sistema 1, esto sería más o menos el layout. Necesitaríamos necesitaríamos sensores de temperatura y de presión en todos estos puntos. Eso sería, por ejemplo, las válvulas. Tengo una ETS, tengo una válvula solenoide, tengo AKV10. Aquí, por ejemplo, sigue apareciendo AKVH. Ahorita estamos manejando las AKV10P, que funcionan prácticamente para cualquier tipo de aplicación. Puede ser 404, 507, 134, 410 y CO2 también. Ok, entonces estas serían las válvulas que estaría yo manejando en este tipo de sistema. Los sensores tendrían que ser estos. Necesitaría, por ejemplo, medir temperatura de evaporación, perdón, temperatura de retorno y la presión de la evaporación para obtener el sobrecalentamiento que nos va a permitir la apertura y cierre de la válvula de expansión en este punto. Tengo aquí presión y temperatura para medir el sobrecalentamiento a la entrada del compresor, presión y temperatura para medir la presión de la descarga y la temperatura de salida de refrigerante de los compresores. Tengo aquí temperatura ambiente, válvulas, aquí obviamente tengo sensor de temperatura y de presión para modificar la apertura y cierre de la válvula de ETS de acuerdo al sobrecalentamiento que se tenga en este intercambiador de calor. Aquí tengo también sensores de presión y temperatura a la descarga del compresor, a la succión del compresor y a la salida del evaporador para medir el recalentamiento. Que son todos los sensores que voy a necesitar. Esto es por cada evaporador, ¿sí? Esto es por cada válvula de expansión. Voy a tener aquí un transductor de presión y un sensor de temperatura en cada uno de los evaporadores. ¿Okay? Esto sería de una forma general para poder tener ahí el control de sobrecalentamiento lo más estable y lo más lineal posible. Y en cuestión de controladores, pues puedo tener AKPC en el lado de alta, 740, 781, para manejar los compresores, variadores de frecuencia, motores de ventilador del condensador y el control de la capacidad de los compresores del lado de alta. Tendría un controlador por cada evaporador, en este caso son AKCC 550A para manejar cada una de las válvulas de expansión de pulsos. De este lado tendría también un control de evaporador tipo case controller, tipo AKCC 550A y un AKPC 781 para lo que son los compresores de baja. Este AKPC me puede controlar también los variadores de frecuencia, y el control de la capacidad de lo que son los compresores. Ahora, el punto más crítico de este sistema es este intercambiador. ¿Sí? Este intercambiador tiene que tener una sincronización bastante buena en cuestión de la cantidad de refrigerante que estoy inyectando para evaporarse y la capacidad que yo requiero de condensación del CO2. Lo estamos haciendo actualmente con un EKC 313. Aquí esto es un controlador bastante bueno, ya que me mide las temperaturas tanto de entrada y salida del CO2 y también voy a estar midiendo el recalentamiento de la válvula de expansión electrónica que tengo del lado de alta. Okay, este controlador es un controlador tipo cascada que me va a hacer este trabajo un poquito más sencillo, pero al final de cuentas este es el punto crítico del sistema. Si se nos cae lo que es la refrigeración de este lado, la presión en este punto va a seguir incrementándose y vamos a tener problemas en cuestión de roturas tal vez de lo que es el intercambiador de calor.
¿Ok? Bueno, eso es el sistema número 1. En el sistema número 2, tengo yo un sistema con CO2 bombeado. Igual, el sistema primario puede ser cualquier refrigerante y ahora voy a usar bombas para mandar el refrigerante CO2 hacia los evaporadores de media. Ya no voy a utilizar el mismo refrigerante primario, ahora voy a utilizar realmente el CO2 también para lo que es media temperatura. Lo que es en baja, voy a tener que poner ahí válvula de expansión, voy a tener expansión directa también del CO2. También se utiliza bastante en sistemas industriales y en supermercados y es muy común en Suecia y Noruega. En Centroamérica y Sudamérica también hay varios sistemas de este tipo, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el nuevo layout. Aquí, por ejemplo, yo tengo aquí el CO2 en la parte baja, tengo aquí una bomba de CO2 después del recibidor de líquido, aquí, por ejemplo. Tengo líquido CO2 que voy a mandar directamente a los evaporadores de media. Aquí tengo una expansión, se regresa en forma de gas hacia el tanque recibidor. Aquí, por ejemplo, yo también tengo los compresores de baja. Estos compresores van a estar succionando el refrigerante a menos 30, por ejemplo, aquí como en esta imagen. Tengo aquí la válvula de expansión que me va a estar haciendo el trabajo del cambio de fase. También me va a ayudar a hacer el cambio de fase del refrigerante para poder enviar solamente vapor recalentado a los compresores. Aquí la descarga del compresor va a ir directamente al tanque y del tanque el vapor voy a sacarlo, voy a meterlo al intercambiador de calor y voy a regresar líquido. Entonces aquí hay varios puntos, ¿sí? Hay métodos de diseño de ese tanque para evitar que se nos haga ineficiente, ¿sí? El método de diseño, por ejemplo, ahí podemos tener una especie de snorkel para evitar que se nos vaya líquido hacia el intercambiador de calor y que nos regrese vapor también del intercambiador de calor. Entonces, eso es algo también muy importante de realizar porque entre menos líquido tengamos aquí, más riesgo va a tener la bomba de cavitación. Y eso obviamente nos va a generar más problemas en futuro. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que del lado de alta yo tengo aquí una válvula de expansión electrónica también, solenoide. Los compresores aquí los estamos mandando a otro intercambiador de calor. Aquí, por ejemplo, también tengo otro fluido que, por ejemplo, si aquí tuviera compresores de amoníaco, esta descarga estaría yéndose a un condensador, tal vez un condensador evaporativo, donde estamos utilizando agua que viene de una torre de enfriamiento. Entonces aquí tengo la condensación de este refrigerante y hago el ciclo de regreso otra vez. ¿Ok? Las válvulas que voy a utilizar las puedo observar aquí. Son válvulas de expansión electrónicas, válvulas solenoides. Si se fijan aquí, pues en realidad no hay mucho más que hacer. Son todas las que voy a utilizar. Voy a utilizar una válvula ETS para hidrofluorocarbonos. Voy a utilizar una CCME para hidrocarbonos. Por ejemplo, R290, R600, dependiendo de regulaciones de cada país. Y voy a utilizar una ICM para refrigerante amoníaco, ¿sí? Esas son las recomendaciones que se tienen hasta el momento. Las válvulas en el lado de expansión con CO2 voy a utilizar AKBs, AKBH, AKBP, que es la nueva válvula prácticamente universal. Solamente no maneja el amoníaco. Tengo aquí EBRs y EVLs. Esto es debido a que aquí, por ejemplo, pudiera yo utilizar simplemente una solenoide para dejar pasar el refrigerante de forma líquida, que se evapore como un sistema inundado y regresar de una manera, pues digamos, con una parte de líquido hacia el tanque recibidor. Eso también se puede hacer. Se menciona aquí la AKB porque en los controladores AKCC 550 se tiene una opción que se llama evaporador semi inundado, donde yo le puedo poner ahí, por ejemplo, que me mantenga 0.5 o 1 grado de sobrecalentamiento a la salida del evaporador y eso, de acuerdo a ciertas condiciones, me puede estar regresando entre un 5 o un 10% de líquido de regreso al tanque recibidor. Entonces, hay varias maneras de manejar este tipo de evaporadores. Del lado de baja, no. Del lado de baja sí sería una válvula AKBP. Sí tendríamos expansión seca con recalentamiento a la salida del evaporador y con un cierto recalentamiento total a la entrada de los compresores.
Y aquí, pues bueno, los sensores ya se incrementan. Tengo sensores de presión y temperatura en todos los evaporadores, de la misma manera como lo vimos en el diagrama anterior. También tengo aquí sensores de presión de evaporación, sensor de temperatura para el recalentamiento que viene del sistema primario de refrigeración. También estoy midiendo la presión y temperatura a la descarga, la presión del tanque y pues obviamente el control que voy a realizar en la válvula de expansión mediante el sobrecalentamiento que yo tenga a la salida de este evaporador. Ok, tengo también aquí sensores de temperatura, sensores de presión, tanto en los evaporadores como en la succión de los compresores y a la descarga. Aquí, por ejemplo, tengo el control de la bomba, que también lo voy a realizar. Probablemente también tenga un variador de frecuencia, esa bomba de líquido. Y bueno, todo eso lo vamos a controlar mediante case controllers en el caso de los evaporadores. Tengo los AKPCs también para el control de la capacidad de los sistemas de compresión. Y otra vez tengo aquí el EKC313, que es el que me va a hacer el balance entre lo que es la evaporación y la condensación, tanto del fluido primario como del CO2. Okay, este es un elemento bastante interesante. Y por último, tengo sistemas con salmuera. Entonces, la salmuera la voy a enfriar con el mismo refrigerante primario, pero la salmuera la voy a mandar hacia los evaporadores de media. Y solamente voy a utilizar el CO2 para expansión directa en sistemas de baja temperatura. ¿Ok? Entonces, así se diría, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, el sistema primario de compresión, que igual puede ser amoníaco, como les comentaba. Tenemos el intercambiador de calor, perdón, el condensador, que puede ser de tipo atmosférico, puede ser un condensador evaporativo. Tenemos aquí bombas de agua, recuperadores de calor, tal vez una torre de enfriamiento. Tenemos aquí el sistema completo, compresión, condensación, expansión y de regreso al sistema otra vez para comprimir. Tengo aquí dos intercambiadores de calor. En el primero yo tengo aquí el sistema de CO2. Aquí déjenme les muestro el spotlight. Yo tengo aquí el sistema de CO2. Tengo aquí, por ejemplo, lo mismo que hemos estado viendo ahorita, la condensación del CO2 y la evaporación de este refrigerante primario. Pero también tengo acá otra válvula de expansión que me va a estar haciendo la transferencia de calor de lo que tenemos aquí de salmuera. Puede ser salmuera, puede ser glicol, puede ser propilenglicol. A final de cuentas es otro fluido. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver, yo tengo una línea que va hacia una AKB o puede ser una válvula solenoide, puede ser, para poder hacer el control de la temperatura. Tengo de regreso este fluido, no se evapora tal vez, pero sí regresa a una temperatura superior a la que entró al evaporador, se bombea hacia el intercambiador de calor y volvemos a hacer el ciclo, ¿sí? Eso sería un sistema normal de salmuera, de brine, de glicol o por propilenglicol. Ok, igual, eso sería, por ejemplo, en baja tendríamos menos 30, menos 32 grados y en media temperatura podemos estar manejando temperaturas de menos 5, menos 6, tal vez hasta menos 10, dependiendo de la concentración que tengamos en esa sustancia, ¿no? Si es salmuera, si es glicol, también va a depender mucho de la concentración que tengamos para saber hasta qué temperatura realmente podemos llegar por debajo del punto de congelación del agua. Los sensores, aquí pues les muestro. En el lado de salmuera no tenemos, bueno, aquí por ejemplo, sensores de presión. Sí existen, obviamente, para manejar un diferencial en lo que son las bombas. Pero aquí lo que vamos a estar registrando nosotros son las temperaturas tanto de entrada como de salida de esta salmuera, de este glicol, del intercambiador de calor. Y vamos a tener también sensores de temperatura en el evaporador. Del lado del sistema primario vamos a tener sensores de temperatura y de presión para cada uno de los evaporadores, también a la succión del compresor y a la descarga, ¿sí? También tenemos ahí, por ejemplo, variadores de frecuencia que nos van a ayudar a controlar la capacidad necesaria o requerida por todo el sistema en cualquier tipo de momento. Del lado de baja también tenemos sensores de presión y temperatura en los evaporadores, en la succión del compresor y a la descarga de los compresores. Okay. En cuestión de controladores, ustedes pueden ver aquí
Tenemos varios tipos de AKPC para poder controlar todos esos tipos de sistemas. AKCC se siguen manteniendo en lo que son los evaporadores, controles para variadores de frecuencia y sobre todo aquí esos controladores que son de cascada también. Sí, el EKC 313 lo volvemos a mencionar en este punto. Estamos cambiando la familia de EKCs. Probablemente en un futuro ustedes puedan ver las nuevas familias. Aún no están completamente, bueno, ya están liberadas, pero no están completamente comercializadas. Lo van a ver pronto en diferentes medios de comunicación. Y para este otro punto tenemos el EKC 316 que vamos a estar usando para la evaporación del refrigerante primario y el intercambio de calor con el glicol o propilenglicol o cualquiera que sea la sustancia que estemos utilizando en media temperatura. Ok, bueno, perdón. Y llegamos al punto de decir, ok, bueno, ¿cuáles son los puntos positivos de utilizar un sistema de CO2 subcrítico en cascada? Pues bueno, lo que hablábamos son presiones menores, estamos hablando de una presión de condensación de alrededor de 45, tal vez 52 bares. Tenemos relaciones de presión menores, esto nos permite usar un solo tipo de compresores, que son los compresores subcríticos, que ustedes pueden ver con los diferentes fabricantes, que son muy similares a los compresores que se tienen normalmente para refrigerantes HFCs. Obviamente el diseño interno cambia, pero pues exteriormente no son muy diferentes, a salvo el tamaño. Permite usar componentes HFC estándar, como les decía, es algo que nos facilita la instalación. La tubería de cobre del lado de alta también se puede, es decir, la tubería de cobre a la salida de los compresores también se puede utilizar, solamente tenemos que considerar que soporte las presiones que vamos a manejar como máximas en la descarga de los compresores de CO2. Es más amigable en cuestión de otro tipo de sistemas que sean puros de HFCs. Por ejemplo, comparamos un sistema de cascada con un sistema de 404 y vamos a ver que pues sí hay una diferencia en cuestión de consumo de energía y también pues sería mucho más amigable con el medio ambiente ya que tendríamos una carga reducida de ese refrigerante con alto GWP. Bueno, la carga reducida HFC en el sistema, obviamente, es lo que les estaba mencionando. Tenemos menos kilos de 404, 234 en el sistema, lo cual también nos ayuda, ya que si es menos cantidad de refrigerante, pues obviamente si tenemos un rate de fugas, al final de cuentas el valor total de kilos que estamos liberando hacia el ambiente de ese refrigerante, pues va a ser también mucho menor. Los puntos negativos, el diseño es más complejo. Ustedes pueden ver ahí todos los sensores y transductores de presión que estábamos necesitando y aparte de que digamos, el match entre lo que es la evaporación y la condensación del CO2 tiene que ser muy preciso. Tenemos más componentes que el sistema transcrítico. Tenemos más tubería y tenemos más intercambiadores de calor, sobre todo para hacer la condensación del CO2. Aquí, por ejemplo, tenemos un dato de que las bombas podrían ser menos eficientes. Por ejemplo, hay sistemas con bombas, con glicol, donde las bombas están todo el tiempo encendidas, están al 100% enviando glicol hacia los evaporadores de media. Eso también se puede modificar ya en campo, pero a final de cuentas en un sistema sencillo, cuando tratamos de reducir costos de instalación, costos iniciales de inversión, pues normalmente los variadores de frecuencia y los controladores de balanceo, por ejemplo, en los sistemas de glicol, suelen ser los primeros que quitamos de las cotizaciones. Entonces, en un sistema austero, por así decirlo, un sistema de cascada con glicol, pues el consumo de energía va a ser bastante alto, ya que las bombas son más grandes que los compresores, estarían consumiendo más energía al estar funcionando todo el tiempo al 100%. Es algo que ya hemos visto también. Obviamente hay maneras de reducir ese costo de energía, pero en los sistemas, les digo, en los sistemas más simples, más austeros, eso no sucede. Entonces tenemos ahorros de energía promedio al mayores, digamos, con lo que es comparándolo contra HFCs. Tenemos el sistema de expansión directa ahorros del 5 al 11% y con bombeado y las otras opciones tenemos ahorros desde un 3 hasta un 11% de energía comparado, por ejemplo, contra el 404A.
¿sí? Pero quiero que mantengan el enfoque de que estas no son las únicas opciones que se tienen con CO2. Esto es solamente para evitar el uso de la alta presión con CO2, ¿no? Y obviamente este tipo de sistemas pueden ser bastante útiles, bastante recomendables en algunos tipos de instalación, ¿no? Sobre todo en reducción de otro tipo de refrigerantes, pero no es la única opción. ¿Sí? El día de mañana vamos a ver el tercer tema, que son los sistemas transcríticos, y ustedes van a observar ahí cómo podemos tener una mejor eficiencia comparado contra sistemas instalados de 404A. Ok, bueno, ya casi terminamos, muy a tiempo, de hecho, nos quedan 5 minutos, bueno, podemos dar un poquito más para preguntas y respuestas. Veo que ya hay algunas en el sistema, vamos a ver, dice el CO2 sistema Brine, ¿y cómo funciona? Bueno, lo acabamos de explicar, podemos tener CO2 en el lado de baja, podemos tener salmuera o glicol en el lado de media, y también tenemos un refrigerante primario para hacer la transferencia de calor de ambos refrigerantes, ¿no? O de ambas sustancias, ¿no? Las válvulas de expansión son especiales para CO2. En este momento sí, bueno, para capacidades muy grandes sí. Tenemos la CCM y la CCMT. Para sistemas pequeños, por ejemplo, para supermercados, la válvula AKB10P es la misma para todos los refrigerantes, excepto amoníaco. Es decir, la válvula AKB10P soporta las presiones que vamos a tener con CO2. Puede ser usada con R410, con 404 y 134 sin problemas. Solamente que son para capacidades relativamente pequeñas. Son, por ejemplo, para vitrinas de congelados, por ejemplo, bueno, sí, más que nada para lo que son supermercados. Ya cuando estamos hablando de algo industrial, un cuarto frío de grandes capacidades, ahí sí tenemos que brincar a lo que son válvulas steppers. ¿Sí? Puede ser la CCM, CCMT, y hay algunas válvulas CTS que todavía que pueden funcionar con CO2, pero relativamente para capacidades pequeñas sí es la misma válvula. Las bombas para CO2, ¿qué diferencia tienen con respecto a las bombas para agua? Son especiales. Sí, las bombas de CO2 son muy especiales y en algunos casos hemos visto que pueden ser incluso más costosas que un compresor. En este tipo de instalaciones subcríticos, ¿dónde pondríamos un eyector para mejorar la eficiencia? Aquí no se puede poner un eyector. Bueno, podríamos poner un eyector de líquido, sobre todo para, digamos, hacer los sistemas inundados, ¿sí? O semi-inundados. El eyector de líquido lo podríamos estar utilizando, pero sería cuestión de revisar cada una de las instalaciones. El eyector normalmente de vapor lo utilizamos en los sistemas transcríticos. La cantidad en peso de refrigerante primario contra la cantidad de CO2 se utiliza. ¿Qué se utiliza en el sistema en cascada? ¿En qué relación puede estar? Ahí lo van a tener que calcular cada uno, porque no solamente va a depender de la carga térmica, sino también de la longitud de las tuberías, de qué tan grande es el sistema, de qué otros sistemas, qué otros evaporadores estás alimentando. Por ejemplo, si solamente estás enfriando el puro CO2 en un sistema de baja, pues bueno, vas a tener una carga térmica o una carga de refrigerante primario. Pero si estás enfriando o condensando el CO2 y aparte estás alimentando evaporadores de media, pues obviamente tu carga de refrigerante va a ser mucho mayor. ¿Qué parámetro de diseño me sirve para decidir si utilizo 194A o 404A como refrigerante primario? Van a ser las presiones y las temperaturas. Por ejemplo, si tú tienes un sistema instalado en una ciudad donde la temperatura máxima puede ser de 45 grados, el consumo de energía con 404A puede ser superior al de 134A. Pero, por ejemplo, también con 134A vas a necesitar compresores 30 o 40% más grandes por el desplazamiento volumétrico que se tiene con este refrigerante. Entonces, es cuestión de hacer unas corridas para saber cuánta capacidad de evaporación necesitas con CO2, cuánto calor total de rechazo vas a requerir en ese intercambiador de calor y cuántos evaporadores de media tienes que alimentar con este refrigerante primario para saber cuál va a ser tu COP total. Acuérdense, el coeficiente de desempeño
lo calculamos entre el total de BTUs que estamos produciendo, entre el total de consumo de energía que le estamos pagando a la compañía de energía eléctrica. ¿Sí? Eso tenemos que calcularlo de uno por uno los sistemas. El ahorro de energía que genera un sistema subcrítico es lo suficientemente grande para solventar en un futuro cercano la inversión que pueda aplicar a ese sistema. Tenemos que ver la instalación, dónde se va a hacer, las características de un sistema similar de 404 y compararlo no solamente en un punto, sino, o sea, por ejemplo, podemos compararlo en el peor punto de desempeño, que es la temperatura más alta del ambiente. Pero ahí lo que tenemos que hacer es hacer un análisis tipo BIN, donde podamos ver cuántas horas al año va a estar trabajando a diferentes temperaturas y cuál va a ser el desempeño de un sistema comparado contra el otro. Esos análisis se tienen que realizar para saber cuál va a ser el retorno de inversión. Estamos hablando de que si un retorno de inversión normalmente en México es digamos, un retorno de inversión aceptado es alrededor de 24 meses. Si es menor a eso es algo excepcional, ¿no? Pero si lo estamos trasladando a lo que es el costo de la energía, tenemos que hacer un análisis individual en cuestión de ver cuánto consume un sistema contra el sistema de cascada que estamos seleccionando. Y ahí, por ejemplo, hay varias opciones, ¿no? Pueden usar amoníaco, pueden usar 134A, pueden usar 404, pero cada una de esas variantes tiene también sus restricciones. Por ejemplo, si vas a usar amoníaco, pues vas a necesitar también una torre de enfriamiento o un condensador evaporativo. Si vas a usar 134A, pues probablemente sea porque tienes una temperatura ambiente muy elevada. Si vas a usar 404A, yo te recomendaría que las temperaturas ambiente no sean superiores a 32, 31 grados centígrados. Entonces, hay diferentes consideraciones para el diseño de cada uno de los sistemas. ¿Qué tipo de bombas se usan para CO2? Son especiales para CO2. Esas no las manejamos en Danfoss, pero sí las pueden encontrar prácticamente en tiendas de refrigeración. ¿Esos sistemas utilizan válvulas reguladoras de presión en succión? No. Sobre todo en CO2 no se utilizan válvulas reguladoras de presión. Podemos utilizar, por ejemplo, para amoníaco, válvulas reguladoras de presión para mantener una presión constante en lo que es la evaporación de este refrigerante, pero al final de cuentas no estamos manejando válvulas reguladoras de presión. En otro tipo de sistemas, por ejemplo, si tienes solamente baja CO2 y tienes media temperatura a diferentes condiciones, con por ejemplo 404 o algún otro refrigerante, ahí sí, por ejemplo, puedes poner reguladoras de presión. Por ejemplo, si tienes condensando el CO2 a menos 15, pero también tienes evaporadores a menos 10 y otros a menos 5 y algunos otros a 0 grados, ahí puedes poner reguladores de presión para el refrigerante primario, pero no para el CO2. El CO2 se puede utilizar en equipos de aire acondicionado y de qué tipo sería. Si es así, ¿cuál sería la presión de descarga? La presión de la descarga va a ser, no va a depender de la evaporación, va a depender de las condiciones ambientales que tú tengas. La presión de la descarga en un sistema subcrítico, les decía, va a ser alrededor de 40 a 52 bares. Porque lo estamos condensando con otro refrigerante. Si es un transcrítico, la presión va a depender de la temperatura ambiente y del tipo de condensación que se tenga o de gas cooling que se tenga. ¿Cómo se hace retornar el aceite en los sistemas de CO2 bombeados? Consideraciones, aquí sí hay varias recomendaciones, hay recuperadores de aceite, hay diferentes tipos de sistemas para hacer que el aceite regrese y sobre todo un buen diseño de tuberías para hacer que el aceite no se quede atrapado en el evaporador. Eso es algo muy importante en sistemas bombeados. En amoníaco este problema no existe porque el amoníaco, pues bueno, tiene características diferentes en cuestión de solubilidad con el aceite. Pero aquí con CO2 sí necesitamos hacer un recuperador de aceite. ¿Cómo selecciona el intercambiador y qué evapora uno y condensa el otro? Esto, la selección va a ser el calor total de rechazo que tú tengas en el CO2, va a ser la capacidad de evaporación que tú necesitas como mínima en ese intercambiador de calor. La válvula de expansión y el intercambiador de calor van a ser de acuerdo a ese calor total de rechazo. Normalmente lo puedes calcular como el calor total de la evaporación que tienes con CO2 más el consumo total en kilowatts que tienes de los compresores de baja.
o de CO2. Entonces, todo ese calor va a ir directamente al intercambiador de calor para ser rechazado hacia el autorrefrigerante. Eso sí es algo que se puede calcular muy fácil. ¿Es requerido algún sistema de seguridad, como detectores de fuga? ¿Se necesita alguna otra tarjeta para instalar sensores de fuga? Esto lo vimos en la sesión anterior. Sí, si tienes tú cuartos cerrados, cuartos fríos, donde vas a tener un evaporador y vas a tener un espacio confinado, pues ahí sí se requiere un detector de gas. Si el sistema de CO2 lo tienes en un sótano o está en un cuarto de máquinas, también vas a requerir detectores de gas. Normalmente los sistemas de CO2 traen un detector de gas, sobre todo a un lado donde está el recibidor de líquido, es donde está la concentración más alta de lo que es el CO2. Pero sí, normalmente sí se van a manejar, sobre todo en espacios cerrados. Si estás en un espacio abierto, podría no requerirse, pero podría también ser una buena recomendación, sobre todo en el cuarto de máquinas. Si estás dentro del supermercado, es muy poco probable que vayas a poner un detector de gas. En esos sistemas es vital mantenernos trabajando, o qué seguridad hay que tener si se decide parar por días. ¿Es necesario mantener la etapa de condensación para evitar presiones altas del lado de CO2? Sí, fíjate que si el sistema está parado por mucho tiempo, pues el CO2 líquido va a empezar a evaporarse y a generar alta presión y abrir válvulas de seguridad, ¿no? Válvulas de alivio. Ahí también bueno, ahí depende también de cada cliente. Por ejemplo, yo recomiendo el uso de la unidad condensadora de respaldo para enfriar el tanque recibidor. Llegando a cierta presión, digamos, la unidad condensadora se enciende y empieza a reducir la presión y la temperatura del tanque. Algunos clientes dicen, bueno, pues la probabilidad de que se me vaya la energía eléctrica en el sistema es de tal vez de 0.03%, y del total de las tiendas que yo tengo, pues, pues no respalda la decisión de colocar un sistema secundario de enfriamiento. Entonces, eso también es válido. El problema es que cuando tengas un problema del sistema de CO2 y tenga que pararse, pues el CO2 se va a escapar a través de las válvulas de alivio. Requerimientos especiales para el intercambiador condensador de CO2 para evitar riesgos de ruptura interna y mezcla con amoníaco. Eso es algo muy, muy importante. El intercambiador de calor tiene que soportar las presiones del CO2, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos intercambiadores que tienen soldadura con cobre, algunos tienen soldadura con níquel. Si van a usar amoníaco, pues no se recomienda para nada que utilicen el intercambiador de calor que tiene cobre como soldadura, ya que pues el amoníaco va a carcomer esa soldadura y vas a empezar a tener fugas. Entonces, si es un intercambiador de placas, por ejemplo, que sea soldadura de níquel, o algún otro material que sea compatible con el amoníaco. Y sobre todo que pueda soportar tanto la presión de la condensación como la presión de la evaporación. Esas son las recomendaciones principales para el diseño de ese intercambiador. La temperatura ambiente, ¿cómo la considero en un lugar determinado? Pues es variable en todo el año. Obviamente, la temperatura ambiente no la podemos controlar. Entonces, la temperatura ambiente es un factor decisivo para saber qué refrigerante voy a utilizar en el lado de alta. Sí, les decía, si la temperatura ambiente es relativamente baja, alrededor de los 30, 31 grados centígrados máxima, podemos usar 404 de una manera bastante eficiente. Si es mucho más alta, por ejemplo, acá en el norte del país, podemos llegar a temperaturas de 45, 46 grados centígrados sostenidos. Ahí, por ejemplo, recomendaríamos una cascada con 134. Los compresores para CO2 son de qué tipo, reciprocantes o llegan a existir en tornillos. Solamente reciprocantes ahorita, en cuestión de media temperatura. Los más recomendables son los reciprocantes en realidad. Hay algunas versiones de R410 que se modificaron algo para poder soportar presiones subcríticas, pero en realidad la eficiencia que estamos logrando, la máxima, la estamos logrando con compresores de pistón. ¿Qué punto podría determinar el elegir un sistema de expansión directa o sobrealimentado con CO2? Solamente las condiciones que el cliente tenga, y la facilidad que tengamos para obtener una sustancia u otra. ¿Sí? Eso es completamente de diseño. ¿Sí? Eso va a depender completamente tanto de dónde se va a instalar, qué temperaturas tienes que manejar,
cuál es el costo tanto del glicol, del propilenglicol, la salmuera o el CO2, o el refrigerante secundario también. Si tienes posibilidad de poner una torre de enfriamiento para tener amoníaco, si tienes, digo, todo influye en la selección de una cascada de ese tipo. ¿Cuál es el porcentaje de carga de aceite con respecto a la carga de CO2? Carga de aceite. Eso va a depender solamente de los compresores. Necesitamos tener ahí un nivel mínimo de aceite en los compresores para que se mantengan funcionando correctamente. Y también de la longitud que tengamos en las tuberías. Normalmente se le agrega un 3 a un 5% más debido a las tuberías, pero eso va a depender de cada una de las instalaciones. ¿Existen intercambiadores de calor de placas diseñados para trabajar con CO2 o son los estándares del mercado? No, sí hay unos especiales para CO2. Alguno que otro estándar puede soportar las presiones y el trabajo con CO2 y amoníaco o algún otro refrigerante, pero sí es muy importante que los intercambiadores de calor estén diseñados para ser utilizados con CO2. Es algo muy, muy importante. Y bueno, parece que esa es la última pregunta. Si tienen más preguntas, les recomiendo nos contacten a los teléfonos y a los correos que tenemos de soporte técnico, tanto de México como de los demás países. Estamos a sus órdenes para cualquier tipo de duda o aclaración. Y les agradecemos mucho su presencia para este tipo de seminarios. El día de mañana terminamos con lo que es el seminario de LAM con CO2. El día de mañana vamos a ver lo que es sistemas transcríticos. Vamos a ver los diferentes diseños que tenemos con Danfoss para instalar diferentes tipos de sistemas a diferentes temperaturas, ambiente y la recomendación que se hace para cada uno de ellos. Les recomiendo mucho inscribirse tanto a este como a los demás webinars. Ahí les van a poner los correos de contacto de cada uno de los países. Les vuelvo a agradecer su tiempo. Sé que no es nada fácil en estos tiempos de contingencia. Y bueno, por mi parte es todo. Les deseo un muy buen día y gracias a todos por su atención.